Y voy a tocar lo de la región central Rape un poco rápido por mi interés que he tenido sobre ese tema y para que precisamente el señor director de la Rape no se sienta como mal invitado, porque todos nos hemos referido a otro tema. Primero, pues indudablemente este debate tiene dos objetivos, como su titular lo indica. El primero de ellos es identificar algunos elementos fundamentales de la región administrativa y de planeación especial, región central RAPE, los cuales han sido y cuáles han sido los avances que desde su integración ha tenido esta figura de la integración regional, si le ha servido o no a los departamentos que hacen parte de esa integración regional. Y en segundo lugar, pues vamos a hablar sobre algunos puntos claves de la región metropolitana en el marco de lo que yo considero algunas falencias que se han evidenciado a partir del acto legislativo 02 del año 2020 que modificó el artículo 325 de la Constitución Política del país. En esos dos escenarios, pues voy a trabajar este debate. La región administrativa especial, RAPE, región central, es un esquema asociativo de origen, también de origen constitucional, a partir de los artículos 306 y 325 de la Constitución Política del país. Es decir, hubiera podido darse primero la región metropolitana que la RAPE, ¿sí? Porque están contemplados en la Constitución Política de 1991. Lo cierto es que por intereses regionales de integración positiva, pues se desarrolló primero lo que denominamos la RAPE. En el lenguaje voy a seguir utilizando esa palabra más que otras. Y en Bogotá, en el 2014, con el gobierno del señor alcalde de la época, el doctor Gustavo Petro, se logró constituirla para su autorización al Distrito Capital para que se integrara a esa región central con el acuerdo 563 del año 2014, del cual yo fui ponente de ese proyecto de acuerdo. Por eso me interesa hablar un poco de este asunto. Hay una constitución en el marco de un organigrama. Sí, hay una junta directiva, hay un gerente, hay una oficina asesora, etcétera. Pero más que eso, en lo que me voy a detener es en otros asuntos. Y es que uno tiene que indudablemente solicitarle, traer a estos debates a quienes están al frente de estas entidades, pues para que le den respuesta a algunas inquietudes independientemente de si son objetos de control político o no. Sí, yo parto de ese hecho. Así sean invitados. Lo que pasa es que Bogotá hace parte constitutiva de esa región central y además es la que más aporte le da anualmente a, al, al sostenimiento económico de la región central. El 74% de los recursos que requiere para su funcionamiento y para su inversión y para su sostenimiento los aporta la capital del país, independientemente de si son muchos o pocos, pero son indudablemente unos recursos que es lo que garantizan el funcionamiento de la RAPE. Si no fuera por los recursos de Bogotá, seguramente la RAPE ya hubiera desaparecido. Tengo que manifestarlo de esa manera. Por eso, señor director, la importancia que usted esté en este debate, independientemente de si es sujeto de control político o no, yo diría que sí. Y diría que sí, porque Bogotá le hace unos aportes a esa región central más allá de lo que está establecido en el 1421, que ya está en vía de desaparecer o ya ha sido totalmente o parcialmente reformado. Lo vamos a mirar más adelante. Entonces, el distrito sí le aporta y le aporta unos recursos pues que son interesantes para
el sostenimiento. Ya lo dije ahí, el 74% de esos recursos provienen del Distrito Capital en unos presupuestos que anual, para el caso del año 2021, superaron la cifra de 11.000 millones de pesos, y el 74% de 11.000 millones de pesos, pues son unos recursos que deben ser bien utilizados, bien promocionados, etcétera, para garantizar que las cosas funcionen de la mejor manera. Ahí seguimos con los aportes. El Distrito Capital, desde el funcionamiento de la RAPE, le ha aportado 45.382 millones de pesos, empezándose en el 2015 con una cifra superior a los 5.500 millones de pesos, y hoy se encuentra por encima de 7.100 millones de pesos los aportes del distrito anualmente a la RAPE. Quiero pasar a un elemento que es interesante que se tenga en cuenta. La RAPE tiene que formular un plan estratégico regional y estructurar unos proyectos estratégicos priorizados en el marco de lo que se ha denominado los ejes de trabajo de la región central. Y allí se establecen unas actuaciones y unos proyectos que, como en el caso del 2015, se incluyeron para garantizar un marco referencial de trabajo de la RAPE, que tienen que ver con la sustentabilidad económica y la gestión del riesgo. Lo manifestaba ahora el concejal Argote. Dos, es decir, son los ejes sobre los cuales debe trabajar la RAPE desde su funcionamiento, y desde el 2015 lo establecieron en ese plan estratégico que tiene que seguirse desarrollando, seguramente de manera anual. Dos, la seguridad alimentaria y la economía rural. Tres, dentro del marco de ese plan estratégico, la competitividad y la proyección internacional. Seguramente ese es el eje en el cual deben estar trabajando ahora. Cuatro, la infraestructura en el transporte, logística y los servicios públicos. Y quinto, la gobernanza y el buen gobierno. Esos son los ejes con los cuales debe trabajar la RAPE, y en los cuales se le deben solicitar resultados, se les deben preguntar resultados sobre esos temas. Esos ejes fueron establecidos, vuelvo y lo repito, desde el año 2015. Bien, entonces hay unos proyectos que igualmente han sido priorizados anualmente en el 2019, en el 2020, en el 2021. Y dentro de esos proyectos priorizados, por ejemplo, en el 2018, en el marco del eje de competitividad y proyección internacional, ¿sí?, se dedicaron unos recursos que seguramente no fueron no bien implementados, sino no fueron bien informados o no fueron bien planteados a la región, integrada inicialmente por unos departamentos, y luego en el 2018-2019 se integró a esta región el departamento del Huila. La mayoría de los recursos se invierten en funcionamiento. Yo creo que hay que darle un vuelco, señor director, a esa división económica con la que se trabaja allí en la región central. Hay unos elementos que para mí son muy importantes y tienen que ver con la sustentabilidad económica y el pacto del Sumapaz, que están en desarrollo, que deben ser una visión muy importante para la región. A partir del hecho regional seguridad hídrica para la sustentabilidad del territorio, la RAPE adoptó el Plan Estratégico Sustentabilidad Económica, Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos, donde se define
una serie de programas y proyectos que se enmarcan en el cumplimiento de 5 objetivos de desarrollo sostenible, del 1, 6, 11, 13 y 15. Importante que uno de sus principios en materia de avance se presentó el 29 de enero del año 2020 con la firma del Pacto de Sumapaz. Eso me parece a mí muy importante, tener ese referente de la defensa principalmente de un territorio que garantiza una seguridad hídrica para la región central, para esta región de la cual estoy hablando. Dos, el tema de la estructura ecológica regional. Uno de los puntos que yo considero de especial importancia se desarrolla en el programa Consolidación de la Estructura Ecológica Regional. Ahí no debemos desconocer que buena parte de la región central forma parte de la región andina, donde se concentra una de las mayores áreas de los ecosistemas amenazados, algunos en estado crítico. O sea, hay que ponerle el ojo a esos hechos problemáticos por procesos de transformación originados principalmente por presiones antrópicas, pues allí se localiza buena parte de la población del país. Y otro es el de una altísima preocupación para la región, es el relacionado con el plan de abastecimiento alimentario. Aquí envío un mensaje, además del director, a la señora secretaria de Desarrollo Económico, porque este es un tema que en esta época de la pandemia, pues sí debió haber tenido un mayor énfasis en su rigurosidad para su implementación. Es decir, son de extrema relevancia las estrategias que deben garantizar la generación de suficientes alimentos para cerca de prácticamente de 12 millones que habitan la región RAPE, donde además se produce el 30% de las toneladas anuales de los alimentos que se consumen en este país. La RAPE cuenta con un plan de abastecimiento alimentario para los territorios del centro de Colombia. Hay un plan comprendido entre los años 2019 y 2030 y que debe ser pionera y ha sido pionera en América Latina al adherirse al Pacto Mundial de la Seguridad Alimentaria. Y eso conduce indudablemente a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, a determinar una serie de acciones directas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales y, por supuesto, mejorar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas, especialmente en la volatilidad de los mercados y el cambio climático. Voy a pasar también rápidamente, señora presidenta. Yo sé que hemos utilizado unos 5 minutos adicionales al derecho que tenemos y voy a terminar en 5 minutos. Quiero referirme ahora a algunos puntos claves sobre la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Existen varios artículos sobre los cuales, señores funcionarios, tanto del distrito como del departamento, invitados y representantes, diputados, etcétera, y concejales, de los cuales quedan dudas en relación con el funcionamiento de la entidad creada a partir del artículo 325 de la Constitución, sobre el cumplimiento de los fines constitucionales que motivaron su creación. El articulado de uno de los borradores, entiendo que en el segundo de la ley orgánica, se pueden identificar 6 elementos que yo considero deben merecer un especial análisis. 1. La limitación injustificada de la iniciativa para declarar hechos metropolitanos. El proyecto se queda corto al momento de definir en el artículo 10 el procedimiento para la determinación y clasificación de estos hechos, pues establece que la declaratoria se efectuará mediante acuerdo regional expedido por el Consejo Regional a iniciativa
del director de la región metropolitana, lo que genera varios problemas. En primer lugar, y siendo además el más grave, limita la forma exacerbada e injustificada la posibilidad que debiera de tener el Consejo Regional de declarar un hecho metropolitano, lo cual no es justificable toda vez que estos son el corazón de los asuntos que debe atender la región metropolitana. El Consejo Regional está limitado a declararlo cuando el director, por su iniciativa, presente el respectivo proyecto de acuerdo a lo del proyecto de acuerdo, lo que no es coherente con el artículo 21 del borrador. Segundo, esta discordancia también se identifica cuando se compara la iniciativa de presentar proyectos de acuerdo metropolitanos contenidos en el artículo 18 de la Ley 625 del año 2030 para las áreas metropolitanas. Otro elemento de análisis, la participación ciudadana en los entes territoriales y la ausencia de la figura de la consulta popular. Llama la atención que el borrador de la ley orgánica no haga referencia, o lo que se está discutiendo en el Congreso de la República, no haga referencia a la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana, como sí sucede para el caso de la Constitución, que son distintas indudablemente para la constitución de las áreas metropolitanas, que por su disposición del artículo 8 de la Ley 1625 del año 2013 condiciona el proyecto de constitución a la realización de la consulta popular. Yo considero que una región metropolitana es más compleja, mucho más importante que las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas para su constitución, ¿sí? Tienen que prevalece un escenario como de participación ciudadana, como la consulta popular, pero en la región metropolitana está totalmente ausente. La ausencia de la consulta popular en el borrador de la ley orgánica no es un defecto, oído, no es un defecto atribuible al borrador en sí mismo, sino al acto legislativo número 2. Desde allá viene el problema. El acto legislativo dejó por fuera la consulta popular, ese acto legislativo 02 que modificó el artículo 325 de la Constitución Política del país. Y el otro es la ausencia de claridad. La ausencia de claridad, otro elemento para el análisis, la ausencia de claridad sobre el alcance de control político. En la iniciativa no está absolutamente claro cuál es el papel de los organismos de elección popular frente al trabajo, a las decisiones, al funcionamiento, a la implementación de las políticas de la región metropolitana. No se sabe con certeza en qué consiste, si lo tiene, si tiene algún alcance, lo que hacemos las corporaciones de elección popular, que su principal función es el control político. Ahí en esta materia hay un vacío enorme en el proyecto que se discute en el Congreso de la República. Otros, aportes de participación de los entes territoriales a la integración regional. De acuerdo con el proyecto de ley orgánica o el documento que está en discusión, la constitución de patrimonio y rentas de la región metropolitana estará constituido por los aportes de participación que establezcan las ordenanzas departamentales, los acuerdos distritales y municipales provenientes de las tasas, tarifas, derechos, multas, permisos, así como partidas presupuestales destinadas en los presupuestos nacionales o departamentales. Sin embargo,
Lo planteado es uno de los grandes desafíos para integrar la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, principalmente porque se deben gestionar cuantiosos recursos para, para financiar proyectos, entre otros, para nombrar uno solo, entre otros, financiar proyectos como infraestructura metropolitana. ¿Cuáles son los recursos fuertes que va a emplear la región metropolitana? ¿De dónde van a provenir? ¿De la nación, de los municipios, de los departamentos? ¿Y en qué porcentajes y en qué cuantía? Es que las, las acciones que debe desarrollar una región metropolitana no es solo el solo hecho de integrarnos porque sí, no, es para desarrollar sí, unas políticas públicas de largo aliento y que muchas de ellas serán muy complejas, como esta que acabo de mencionar, que tiene que ver con la infraestructura metropolitana, por hablar solamente de uno de los hechos importantes que debe desarrollar. El otro tema, y ahí ya termino, tiene que ver con la protección ambiental como un hecho metropolitano. Es muy importante para nosotros que eso quede completamente claro, la protección ambiental como un hecho metropolitano. Nosotros no podemos salir de la pandemia y volver supuestamente a una misma o igual normalidad. No, esto cambió. Y los efectos, la crisis climática, el cambio climático en el marco de la región metropolitana tiene que tener un tratamiento claro y especial. La defensa de la estructura ecológica regional tiene que ponerse al orden del día. Y aquí está, en el proyecto, en discusión, está bastante difuso esa política que debe ser muy importante. Y por último, el tema de la movilidad. Lo primero que hay que decir, lo primero que hay que decir es que es muy general el contenido en esta materia en la ley. Creo que se debe ser más explícita sobre cuáles son los alcances de cada uno de los hechos metropolitanos que he mencionado anteriormente, ya que si bien es cierto, muchos de esos componentes mencionan a manera de título, no se define cómo se van a desarrollar esos hechos. En materia de movilidad, hay que señalar que debe generarse toda una red de movilidad y transporte regional que permita definir claramente los componentes de estos sistemas. Y allí no se mencionan, por ejemplo, los sistemas férreos, el transporte aéreo y el transporte fluvial. No se mencionan. Y eso me parece a mí muy grave, porque tenemos que cambiar, tenemos que pasar de los transportes generados por combustibles fósiles a energías limpias, y eso se hace sobre la base de sistemas férreos, de transporte aéreo y de transporte fluvial que también se puede desarrollar en la región metropolitana. Entonces, ahí dejamos algunas ideas, seguramente habrá oportunidad para seguirlas tramitando hacia el Congreso de la República, seguramente en el corto tiempo que va a tener para el acto definitorio de aprobación en el Congreso Nacional. Muchas gracias, señora presidenta.